privatizar, 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 le llamen como le llamen. Yo no sé si son inmorales o son ignorantes o son candorosos, pero es que no viene la palabra privatización. Ay, mi amor, qué lindo. No va a venir. Pero aunque no la escriban, la piensan y la ejecutan. Esa es la realidad y lo vamos a ver más temprano que pronto. Pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores, a pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! ¡Patadas, puñaladas! Lo que le están dando a México. ¡No tienen vergüenza! Mira la cara de... Sí. El uso de la tribuna del senador. Lamentable que otra vez tengamos que sesionar en un recinto amurallado por el miedo, en un cuartel de policía, y como dice el senador Bartlett, violando todas las formas, aprobando en 25 minutos en las comisiones lo que ni siquiera leen. Todo es un proceso de simulación y lo grave es que se está haciendo lo cotidiano. Es una vergüenza. Las protestas de los maestros del CENTE son solo la punta del iceberg del descontento, de la inconformidad, de la frustración que hay en las filas del magisterio. Aunque lo satanicen, aunque Peña Nieto desde Los Pinos y sus murallas diga en medio de un ritual que anima la fantasía que 1.300.000 maestros laboran felices en sus aulas. A México le urge una reforma educativa de gran calado, de a de veras, sin descentralización de la educación, si no se democratiza la vida sindical, si no aporta más recursos el gobierno, si no hay programas de infraestructura que acabe con el 40% de aulas en estado deplorable. Hay escuelas que no tienen, no digamos pizarrones, no tienen ni siquiera agua, no tienen techos. Eso no es una reforma educativa, no habrá reforma educativa. Peña se hizo de la presidencia con trampas. Presume la banda más cara de la historia y sigue dedicado a hilvanar mentiras. Reducir la reforma educativa a una reforma laboral docente es un engaño. Pero si se han de centrar en la evaluación como en el eje de la reforma, pues que se evalúe a todos los que pertenecen al sistema educativo, que se evalúen a los evaluadores y que se empiece por evaluar al secretario de Educación. Hay que ver si ser pícaro y perverso es suficiente para ser secretario. Por cierto, tiene razón, senador Bartlett, ¿dónde anda? ¿Quién lo ha visto? Una reforma educativa profunda tendrá que devolverle al maestro el reconocimiento social, una situación económica digna. Hay maestros que trabajan en situaciones deplorables y no entiendo cómo va a poder ser evaluado con los mismos instrumentos y de una manera uniforme. La reforma debe verse por los maestros, y así hubiésemos querido, como un hecho innovador que los estimule, no como una guillotina amenazante. Mutilar los derechos laborales de los maestros no garantiza la reforma y la calidad educativa. Reformas constitucionales, más reformas, sin programas, sin políticas públicas, sin leyes secundarias que los acompañen.
Aquí lo que urge es una reforma política, porque México no aguanta más un presidencialismo autoritario, partidos políticos que transan con el Ejecutivo. Aquí los legisladores no formamos parte del pacto. ¿Y saben por qué? Porque el Ejecutivo sabe perfectamente que no nos necesita. Peña Nieto cree que puede imponernos su agenda con sus tiempos y sus ritmos, que nos puede mandar las iniciativas ya hechas y no moverles ni un punto. Y creo que cree bien, que al fin y al cabo ya demostramos que aquí toleramos la burla y el desaire. Hay crispación social. Y si Peña cree que va a imponer como se le dé la gana todas sus reformas, se equivoca. Porque una cosa es que se aprueben y otra cosa es que se apliquen. Para grandes decisiones, grandes liderazgos y las grandes transformaciones de un país no las pueden hacer, perdónenme, los muñecos Guiñol, por más bonitos que los fabriquen. La pradera está seca. A la violencia criminal se puede sumar la violencia social. Es una síntesis explosiva. Que no se desanimen los compañeros del magisterio que luchan auténticamente, que esto apenas comienza. Señor presidente, señor secretario, usted es un caballero. ¿Cómo me encantaría que estuviera usted en la otra tribuna para mirarlo más de frente, si es tan amable? Si hay algún inconveniente, no, creo que son dos poderes y ¿en qué lo lastimo? Al contrario, se lo agradezco. Muy amable. Señor secretario, ya no le voy a hablar de tecnicismos. Quiero hablar de un tema que me parece que es fundamental porque invade toda la vida de México. Y todo lo que se haga sobre reformas, impuestos, programas, todo lo destruye la corrupción. Y muy poco se habla de ello en el informe y muy poco se habla en las propuestas que vemos venir sobre reformas energéticas y financieras. El domingo pasado, en la marcha que encabezó López Obrador, seguido por miles y miles de ciudadanos que están en contra de la reforma energética, le llamó la atención un cartel que aquí le traigo, que lo portaba una mujer que sintetiza en unas palabras lo que es la sabiduría popular. Aquí este cartel dice, me ahorro la palabra grosera, no se hagan endejos, no necesitamos tantas reformas, lo único que necesitamos es que dejen de robar. Creo que esto debe de ser tomado en cuenta. Yo agregaría que no se necesita ni cobrar más impuestos en tiempos de crisis y que se dedicaran a combatir la corrupción, a ser austeros, a dejar de consentir a sus patrocinadores que al poco tiempo ya se han convertido en sus patrones. La corrupción se ha metido por todas las grietas y es hoy el ácido más poderoso que carcome y derriba todas nuestras instituciones. Usted que está encargado de cuidar los dineros y que tiene un puesto de prioridad y la más alta jerarquía, hay por ahí que le dicen vicegaray, usted que tiene responsabilidades muy serias, yo le pediría que me responda sobre 3 acciones para combatir la corrupción.
con palabras llanas, claras, para que hasta el señor que no lee por ahí, que pues también puede entenderlas. Número 1, ¿qué está haciendo para limpiar el estercolero de Pemex? En aras de la austeridad, dígame, ¿para qué quiere más de 2 despachos? Que en Palacio, que por la plaza y en Constituyentes. Pero se lo digo a usted porque lo tengo de frente, pero hay otros secretarios que están en las mismas condiciones, pues ni que tuvieran el don de la ubicuidad. Y a mi compañera Luisa, alcalde, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, usted evadió o, bueno, se distrajo para responderle esta pregunta que se la voy a repetir. Que en 1998, cuando usted regresa a México, Aspe, su maestro, lo acoge como socio en Protego durante más de 7 años y al mismo tiempo usted conoció a Emilio Lozoya. Protego es una empresa propiedad de Pedro Aspe que brinda asesoría estratégica a empresas transnacionales y se definen a sí mismos como el principal banco de inversión tipo boutique, no sé muy bien qué es eso, pero es boutique, que se consolidó en poco tiempo en los Estados Unidos como el número 1. Lozoya no tenía ni 3 meses como director general de Pemex cuando adjudicó para los próximos 25 años, de manera directa, sin licitación, esa fase del gasoducto Los Ramones, que es un megaproyecto de más de $2,000 millones a la empresa Yenova, dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, otro exsecretario de Estado, también cuate de Lozoya, también del club de amigos. Usted juró aquí hablar con la verdad, así que, y si no, pues ojalá que me lo jure, porque díganos, Pemex contrató a Protego de Pedro Aspe para llevar a cabo el armado financiero, porque sería muy grave y se presta a sospechas que su pandilla, su cártel de amigos cercanos, no habían terminado de prender el aire acondicionado cuando ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo. Espero sus preguntas concretas. Sus respuestas, perfecto. Sí, sus respuestas, perdón. Tiene ahora el uso de la palabra, secretario de Hacienda y Gracias. Crédito Público, para contestar hasta por 4 minutos. Gracias, senadora. Es un privilegio compartir la tribuna, aunque me toca a mí responder, no preguntar. Mire, creo que se vale tener opiniones distintas y en la democracia nos debemos de escuchar todos. Y lo hago con mucho gusto de pie ante usted, escucharla. Pero yo creo que el país requiere, y el diálogo que exige una democracia que quiere dar resultados, es que tengamos claridad en los datos y en los hechos. Efectivamente, yo trabajé en la empresa Protego y lo hice, no me arrepiento de ningún aspecto de mi vida personal, donde estudié, donde trabajé, pero creo que esa no es la materia de esta comparecencia. Pero ante su insistencia le comparto lo siguiente. La administración pasada inició en 2010 los trabajos financieros, operativos, para la construcción del proyecto Los Ramones, que es un gasoducto que busca conectar al norte oriente de México con el sur de Texas en materia de energía, particularmente de gas. Para los trabajos de carácter financiero, Pemex, en la administración anterior, efectivamente contrató a la empresa Protego. Esta administración, al analizar en el periodo de transición, canceló el contrato a la empresa Protego a través de Pemex por considerar que la estructura financiera que se diseñó en la administración pasada, particularmente en Pemex, no era necesariamente la estructura mejor, tanto en condiciones financieras como de asignación de riesgos. El gasoducto Los Ramones está en proceso de licitación, se va a construir, pero tenga usted tranquilidad y creo que podemos debatir en conceptos, pero no en datos. El contrato fue cancelado, el contrato al que usted se refiere fue cancelado por esta administración simplemente por razones objetivas en cuanto a las características del financiamiento
propuesto y con mucho gusto le haremos llegar la documental que acredita los dichos que hacemos en esta tribuna. Habla usted del combate a la corrupción y sin duda no puedo estar más de acuerdo. En México necesitamos combatir la corrupción. En lo que no estoy de acuerdo con usted y con el cartel que ha usted mostrado es que México no necesite reformas. México claro que necesita reformas. México necesita cambios para acelerar el crecimiento, para tener más empleo y sobre todo para finalmente, después de décadas, poder combatir lo más importante, que estoy seguro que también es su coincidencia, que es la pobreza. Para eso son las reformas y por supuesto para eso también es el combate a la corrupción. Como por ejemplo, lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo al Congreso de la Unión en materia de adquisición de medicamentos, donde podamos evitar los desvíos que a veces ocurren en los gobiernos de los estados, haciendo adquisiciones consolidadas que permitan ahorrar dinero y que permitan mayor transparencia en el ejercicio del gasto. O las reglas que están proponiendo nuevas en el rubro más importante de gasto, que es el rubro educativo, particularmente el rubro de educación básica, donde se propone que el gobierno federal retome directamente el pago a los maestros para evitar duplicidades, para evitar plazas que no existen y oportunidades para la corrupción. No tenga la menor duda, el gobierno de Enrique Peña Nieto está comprometido con el combate a la corrupción, pero también está comprometido con cambiar a México. Es un privilegio, senador. Gracias, secretario. Tiene el derecho para hacer su comentario, se le concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores. Gracias, señor secretario. Minutos, por favor. Lo que yo sí creo que se necesitarán reformas, pero ¿de qué sirven si lo que se logre con ellas, lo que se logre con impuestos, se va a ir al caño o a los bolsillos que no tienen fondo de cuántos funcionarios? Aquí lo primero que se tendrían que ganar es la confianza ciudadana, por eso es que no quieren pagar más impuestos. Creo que el combate que se hace a la corrupción es muy tímido. Deben de haber, el cáncer es tan grande que verdaderamente deberían haber medidas, planes, escarmientos para que esto pudiera realmente limpiarse. Y por el otro lado, creo que también, y mire, yo quiero decirle que lo conocí cuando usted ni siquiera había oído hablar de mí, a lo mejor esta es la primera vez que lo oye. Era usted un joven, estudiaba la preparatoria, y oí de usted porque destacaba, porque era un joven muy talentoso y con mucho liderazgo. Pero sabe, ya no basta eso, ya no basta tener talento y ser líder. Hoy se necesita ser irreductiblemente honesto. Y yo espero que usted encabece esta lista, este ejército de políticos que tienen que tener una nueva presentación y una nueva estructura, una nueva esencia, porque también es corrupción y se les hace muy fácil. No, sí, estaba aquí en una compañía, pero ya le cancelaron el contrato y el otro estaba en otra. Mire, Lozoya, Ruiz Sacristán, Aspe, el presidente de la Bolsa, Carsten, Gil Díaz, usted mismo, todos pertenecen al club de los chapulines, que son primero de la iniciativa empresarios, luego pasan a funcionarios, luego recaban información muy valiosa y se regresan a servir a las transnacionales en contra de México. Eso también es corrupción y ojalá que eso se acabe y que sea usted que siga siendo el hombre brillante y honesto y congruente que nosotros esperamos. Gracias, secretario. Gracias, senadora.